Empresarios, empresarias, sean bienvenidos a un episodio más en este su podcast, Branding, en donde aprenderán todo aquello que los manuales no les enseñan. Hoy, en el evento de Coneduc, siguiendo todo este flujo acá en Querétaro, tenemos la oportunidad de colaborar y de conectar con una buenaza en el tema de la educación en México. Alguien que viene impulsando realmente desde sus orígenes todo lo que es el punto educacional. Paola Telles. Mi estimada Paola, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Ahorita detrás de cámaras lo platicábamos, toda la importancia que es el tema de la educación y este giro de aventarnos de repente al vacío en el tema de emprender. Sin más, quiero darte la bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti, por qué haces lo que haces, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, por favor. Pues muchísimas gracias, un honor que me hayan invitado. Creo que este tipo de proyectos aporta muchísimo a todos los que justamente nos atrevemos a ir un poco más allá de nuestra zona de confort. Y es justo eso la clave, lo que me encantaría hoy platicarte. Claro, adelante. Este es tu espacio, digo, como lo platicábamos hace un momento, buscamos que toda la gente que está de invitados con nosotros tengan un espacio muy puntual para que puedan entregarse y que puedan transmitir un poquito su historia del por qué hacen lo que hacen. Entonces, mi primer pregunta hacia ti es justo esa. ¿Por qué el tema de educación y por qué lo vienes impulsando de la manera en la que lo haces? Sí, claro. Fíjate que yo llevo muchos años, de manera formal voy a llamarle así, en educación, porque me enamoré de la carrera y empecé a estudiar todas estas áreas, hice una especialidad, una maestría y me metí durísimo al tema educativo, tanto en la parte pública como privada. Pero yo digo que desde niña aprendí a ser educadora, porque vengo de una familia, mi mamá es maestra de toda la vida y ocupó distintos puestos y me enseñó a educar a otros desde chiquita, ¿no? Y entonces yo siento que yo era una maestra nata desde que nací. Y cada vez que avanzaba con mis muñecas o que jugaba, y luego fui a la universidad, sentía que había una razón de ser en ese hacer. Wow. Creo que desde que tú eras niña traes esta parte y el impulso de poder enseñar, ¿no? Hoy las habilidades cognitivas que necesitan nuestros jóvenes creo que deben de ser impulsadas con un propósito y creo que no podemos ya dejarlas atrás y combinar mucho el tema tecnológico. Aquí Jorge, que es el buenazo en el tema también de tecnología, creo que podrá profundizar un poquito más sobre cómo podemos aprender a aprender en el tema de marketing, por ejemplo, combinado en el tema educacional, porque tú eres especial en esa parte del aprendizaje y creo que puedes sumar bastante con la charla con Paola. Así es, Dani. Yo creo que algo importante, que es lo que te decía hace algunas semanas, que me gustaría dar ponencias sobre el buen uso de redes sociales, porque hoy en día yo creo que los adolescentes e incluso hasta los adultos hacemos un mal uso de redes sociales en cuanto a ver cuál es la posibilidad de que te deje algo bueno, ¿no? Y no nos vayamos tan lejos, también tenemos en la parte de influencers que hacen un contenido, digo, cada quien puede hacer lo que quiera, las redes sociales es para eso, pero no nos sirven de nada. Y son los que más alcance tienen, si te das cuenta, tonterías que a lo mejor nosotros también Sí, de llegamos a jóvenes llegamos a consumir, sin duda consumirlo porque alguna. también nosotros, simplemente tú y yo a todas horas nos andamos mandando memes, ¿no? Ya nos quemaste Pero con la Ya, ya. audiencia. sabemos diferenciar qué nos aporta y qué no, Correcto. ¿no? Entonces, yo creo que en la parte de educación, el llevar a un adolescente o incluso también a una persona adulta es muy difícil. Es difícil, pero siento que es algo muy importante que hoy en día en México estamos dejando de hacer. Entonces, me gustaría empezar con la pregunta de cuál es tu metodología en la parte de educación, hablando en general, no solamente dirigido hacia adolescentes, sino también en la parte de adultos, empresarios. ¿Cómo es que tú llevas esa parte para un buen lugar, para que sepan hacia dónde dirigirse? El método con el que estoy trabajando está basado en un programa que se llama Evoluciona 360. Ese programa abarca todas las áreas de un ser humano.
Después de muchos años de recorrer en educación, me di cuenta que las personas o nos volvíamos muy teóricas, muy técnicas, pero pocas veces nos revisábamos como educadores. Mucho de las redes lo que están haciendo, y lo decías ahorita muy bien, es nos necesitamos educar en el tema. Creemos que es muy fácil usar alguna de la red social y es tan accesible que creemos que cualquiera lo puede usar y así lo hacemos, ¿no? De manera como normalizada. Sin embargo, creo que nos tenemos que educar ahí. Pero para educar esa parte, creo que también tenemos que tocar desde quiénes somos como personas, quiénes somos como seres humanos. Que pensar que ese clic que vas a dar va a aportar a alguien más te va a leer, quién eres como persona, pero también qué le estás dando al mundo. Yeah. Y muchas veces en los chats yo les digo a mis hijas, estamos dejando una huella digital todo el tiempo que no nos cuestionamos. Sí. Se nos hace fácil mandar el mensaje entre los chats de las mamás, se vuelve una cosa entre los maestros, en donde se nos hace sencillo dejar el mensaje sin pensar en ese impacto de cómo lo va a recibir el otro, cómo se siente como persona y si eso que yo estoy haciendo está fomentando algo positivo. Y yo educo mucho como desde esa conciencia personal, desde, a ver, si tú vas a mandar un mensaje enojado, es obvio que ese mensaje va a traer un contexto. Sí. Detente. Y ahí hago un ejercicio bien sencillo. Respira. Inhala, exhala 3 veces. Pregúntate, ¿esto que yo voy a hacer le va a dejar algo bueno al otro? ¿Es el momento de hacerlo? O a lo mejor vale la pena decirte en persona, oye, mira, me molestó esto, no en el chat. Esa foto que vas a enviar, ¿no? Cuando yo lo veo con los adolescentes, ellos, es una necesidad natural en la adolescencia exponerse. Pero antes, bueno, era tu cámara, tu casa, ¿no? Tus amigos y los que te habían visto ese día. Hoy la exposición es inmensa. Pero el regreso que viene del like, de esperarlo o no, de cómo lo leyeron los demás, esa exposición no se soporta a esas edades. Y creo que también en adultos. Sí. No estamos soportando esa exposición. Entonces, cuando yo tomo a las personas y trabajo en este método, es justo para decir, a ver, ¿cómo estás hoy? Así es. Wow, creo que sí traes un método interesante que podemos abordar, no solamente en un episodio, porque hoy en día la educación ya tiene que rebasar un punto incluso tecnológico, ¿no? Creo que tenemos que preparar a nuestros hijos, a nuestras próximas generaciones, a esa, pues sí, al buen uso de la tecnología, ¿no? Y la tecnología no solamente son redes sociales. Hoy viene tomando muchísima relevancia lo que es la inteligencia artificial y al ratito va a llegar un punto en el que la inteligencia artificial también va a tener contenido no apto para menores. Entonces ahí entra mucho la parte como padre de familia, como madre de familia, sin antes hablar de una profesión, ¿no? ¿Cómo le marco una pauta a mi hijo, a mi familiar para concientizarlo en el buen uso de la tecnología? Ahora bien, siguiendo un poquito esto y ahorita que mencionas el tema de tus niñas, ¿cómo tú has podido controlar justo esa parte de qué contenido es el que tienen que ver o no tienen que ver? ¿Por qué te lo pregunto? Porque incluso también ahí hay contenido educativo que quizá va muy ad hoc a lo que hoy tú vienes impulsando en lo que es tu carrera, ¿no? Pero ¿cómo puedes poner ese control? ¿Cuál es ese método de control que tú aplicas y que te ha funcionado? Mira, yo por mucho tiempo trabajé equipando a las escuelas para proyectos tecnológicos. Ese trabajo me dio algo increíble, que fue ver cómo las escuelas recibían con mucha emoción estas herramientas, pero ya que estaban ahí, llegaban todas las preguntas que antes de recibir esos equipos no existían. Claro. Por ejemplo, ¿los administramos con candados o los dejamos abiertos? Y entonces ahí iban a cuestionarse su filosofía como colegio, como comunidad. Comunidades muy reservadas en donde decían no internet. Pero ¿cómo? Si hay contenido educativo, si lo cerramos, entonces nos estamos... Y la persona de sistemas estaba peleando todo el tiempo, a ver, la liga para abrir el acceso. Y se volvió después de la pandemia un tema que nos volvimos a cuestionar. ¿Administramos todo cerrado o educamos? Educamos en la elección. Y algo que yo hago con mis hijas es estar todo el tiempo tratando de prepararme yo para las preguntas que van a venir a tratar de que yo quizás no sé si les pueda contestar, ¿no? Porque ellas van a tienen un menú tan grande de lecciones en donde se cuestionan. A veces yo creo que ni siquiera nuestro cerebro nos da
por las historias que tenemos, incluso la edad cronológica, para entender lo que vemos. Y creo que nos tenemos que volver una guía, un acompañante, no tenerle miedo, dejar de luchar. Justo en la plática hace rato aquí en el Congreso les decía, rendirse un poco, fluir un poco con lo que está pasando y no tener miedo, porque es lo que está. Entonces, a mí no me gusta cerrarles. En las charlas con papás les digo, sé y entiendo la importancia de los candados y todo lo que nos da la tecnología, pero cerrar los candados también es querer tapar la luz del sol, porque se va a salir por algún lado como el agua. Sí. Abre tu conciencia, edúcate y prepárate como ser humano. Wow, que eso es bien importante porque creo que si caemos al punto de prohibir algo es cuando las cosas resultan peor, ¿no? Yo te prohíbo y es como decirte, pues sí, te estoy prohibiendo, pero ve y hazlo. O sea, siempre va a suceder detrás de ti y creo que es lo que queremos evitar no solamente en casa, ¿no? Sino con todo el contexto educacional. Ahora bien, respecto a ahí, digo, detrás de cámaras, sé que tienes contacto con temas de ciberseguridad y contacto con este tipo de tecnología, creo que ya se empieza a combinar mucho el tema de lo que tú haces con eso, ¿no? Porque todavía generas más conciencia en cómo, o sea, cómo puedo educar o cómo llego a ese punto de educación que con base en mi contexto de vida, creo que a mis hijas les va a funcionar bien. Por ahí, Jorge, ves que hemos tenido charlas respecto a cómo la educación en México, hacia dónde se dirige. Entonces, hemos platicado mucho de, viene la inteligencia artificial, vienen las plataformas. ¿Cuál consideras que es el futuro de la educación en México? Creo que es un reto muy grande que tenemos en las escuelas, en todos los niveles, desde preescolar hasta maestría, doctorado. Los alumnos hoy saben que ya no eres portador del conocimiento. Entonces, si tú no les aportas algo de valor para sus vidas, ellos dicen, a ver, esa clase yo la puedo tomar hoy en un video, yo no necesito que tú me platiques. Es más, es probable que yo cuestione lo que tú me estás diciendo cuando yo vaya a navegar o le pregunte a la inteligencia artificial. Mi hija de 11 años, el otro día hizo un ejercicio muy curioso. Compórtate como una niña de esta edad, la tarea es esta, la Miss es así, le dio todas las características de cómo se comporta y lo que está esperando de esta tarea es esto. Cuando yo vi eso, dije, ¿y entonces para qué va la escuela? Sí, es que sí. Entonces, y no podías regañar, ¿sabes? No podía regañar y decirle, ¿por qué estás haciendo esto? Porque ella necesita aprender a manejar y convivir con robots. Yo creo que no podemos ni siquiera imaginar lo que ellos van a vivir, ¿no? ¿Para qué los estamos preparando? Pero sí me detuve a preguntarle, a ver, si tú puedes resolver la tarea así, ¿qué tendría entonces que darte el salón de clases? Y tiene que ver más con relacionarte con tus amigos, preguntar cómo hicieron todos esta tarea, cómo construyeron esas preguntas que le hicieron al robot y por qué las hiciste así. ¿Por qué fue tan importante para ti preguntar cómo era la Miss? ¿Qué tanto te preocupa lo que ella ve de ti? Porque esas preguntas hablaban más como de estar expuesto, ¿sabes? Como quiero que la tarea salga perfecta. Y ahí creo que muchos los educadores tenemos que romper también con eso, con que no somos poseedores del conocimiento, no somos perfectos y tenemos que abrir y convivir con esta marea que llega, ¿no? De convivir con los robots, de abrirnos un poco más en la conciencia. Wow, qué complicado y mi admiración para ti por todo eso porque no es sencillo, ¿no? Sí, no es sencillo. Es como, por ejemplo, ayer en la ponencia hablábamos de esta parte de implementar la inteligencia artificial hacia la parte de educación. Y hay un momento en el que yo hablé sobre que a algunos profesores les molesta que hagan su tarea en ChatGPT, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de tener esa parte, de hacerles saber a los profesores que la inteligencia artificial no va a llegar a quitarles un puesto. Si no sabes cómo adaptarte a esa herramienta, claro que lo hará, porque los niños de hoy en día son inteligentes, pero no saben utilizar la herramienta. Pero cuando sepan, ahí sí la mayoría va a seguir, va a ser como un efecto dominó. Y va a ser a que todos los alumnos digan, no, pues sí, ¿para qué estoy con este profesor si yo puedo sacar toda esa información a través de
de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que nada más es esa parte de envolvernos, de saber utilizar la herramienta para un bien de lo que es educación, y no solamente ahí, sino para un bien a la humanidad, ¿no? Porque hacemos un mal uso. Es como lo decía, también los adultos hacemos un mal uso. Y si no lo llevamos a otra parte, pues no va a haber otra más que tratar de adaptarnos a eso y Sí, vivir con esa parte de, chin, pude haber puesto un alto y lo dejé salir de control. y es que, por ejemplo, es que seguimos cayendo a un círculo que sigue sin cerrarse, y les voy a decir por qué. Hoy, por ejemplo, México está pasando por una etapa económica que va a tener un impacto en el corto periodo de tiempo, ¿no? Por todo lo que venimos viviendo por leyes, por ejemplo, ¿no? Si esto lo comparamos con un Salvador, en donde vemos que el presidente de El Salvador está haciendo cosas increíbles en el tema económico y en cómo viene generando una potencia para su país, de inicio tenemos que empezar a comparar variables y qué es lo que hace la educación, ¿no? Sin embargo, es lo que yo platicaba contigo ayer. Imaginémonos un país que ya alcanzó una prosperidad super top. Después de esa prosperidad super top, ¿qué sigue? ¿No? Lo mismo caemos a la educación en México. ¿Qué viene para la educación? ¿Cómo tengo que adaptarme y qué tengo que adaptar como herramienta para que realmente mi hijo o mi familia, pues sí aprenda, pero tenga un desenvolvimiento que la sociedad le requiere? Porque ahorita la tecnología lo que está generando son seres humanos, sí, 100% tecnólogos, pero nos está limitando mucho en temas de interacción, en temas de aprendizaje. Y no siempre nos estamos quedando con un buen contenido de lo que la misma inteligencia artificial nos está dando, ¿no? Dicho esto, ¿cómo estás trabajándote mentalmente para llegar a ese punto con tu familia en donde tú tengas que decir, chin, creo que mejor aquí sí se lo tiene que preguntar a la IA? Sí. Sí, creo que lo dices muy bien, es un reto grande y justo un ciclo, ¿no? Que parece no cerrarse. Y algo que yo hago muchísimo a nivel personal y educativo, sí es como hacer estas pausas conscientes de, justo la plática de hoy platicaba de la prisa en la que vivimos, esta necesidad de contestar el mensaje, de responder, de estar en todo, de sentirnos, la pandemia creo que nos hizo este efecto de que sentir que teníamos que estar en todo el momento, rompiendo las barreras de los tiempos, creyendo que podíamos ser multitask, cuando en realidad nuestro cerebro lo que tiene es estar agotado. Entonces, lo primero que estoy trabajando, y esto se los comparto porque es muy personal y me encanta decirlo, tuve un quiebre importante en donde el nivel de depresión y de ansiedad y de falta de sentido con lo que estaba yo haciendo como profesionista, como persona, hizo un quiebre total. Y un diagnóstico médico me hizo hacer ese alto y decir, a ver, ¿hacia dónde vas a ir con tu familia, con tus alumnos, con tus equipos de trabajo, en ese nivel de estrés y de prisa acelerada, ¿no? De la inmediatez en la que estamos viviendo? Entonces, creo que es muy importante que entre educación y tecnología convivamos con la pausa consciente, con la calma, con decir, yo creo que todo radica ahí, el análisis. Creo que las habilidades del ciudadano del mundo, desarrollar estos atributos que nos hablan los colegios IB, como la cooperación, la empatía, pensar que lo que tú vas a hacer va a impactar a otros, creo que eso se vuelve clave en el desarrollo. Y es en lo que hoy pienso mucho. Con Evolución a 360 es lo que estoy haciendo, pensando en que lo que yo estoy haciendo va a impactarte a ti, pero desde no porque me suba a un escenario, sino desde este momento que incluso que estamos compartiendo aquí, nos estamos convirtiendo en energía que está dejando una huella en la eternidad para todos los demás. Y entonces lo pienso así también con mis hijas. Eh, a ver, ¿quieres hacer esto? Ok, ¿quieres abrir tu red social? ¿Hacia dónde la quieres llevar? Porque todo el tiempo estamos educando aunque no tengamos un Sí. título. Somos maestros de otras personas que nos estamos mutuamente enseñando algo y tenemos que estar abiertos a las culturas, como decías, a aprender del Salvador, ¿no? Porque ellos pudieron hacer algo en medio de una situación tan difícil, porque en barrios en donde se veía imposible hacer cambios como los que tenemos en nuestro país, aquí suena imposible pensar en que quitas a esas bandas que hacen ese daño, ¿no? Claro. Y hoy la gente puede vivir en paz. Hubo algo radical, hubo algo como comunidad,
un valor como Ujú. comunidad que decidieron convivir Ujú. para hacer esa transformación. Y educarse es como pensar en los ajolotes, es evolucionar todo el tiempo, es transformarte, es regenerarte. Y si tú a partir de eso tomas la tecnología, te vas a dar cuenta que esa respuesta que hoy te dio ChatGPT, en un minuto después va a ser otra muy diferente y que tendrás todo el tiempo que estar tu cerebro cuestionándolo, moviéndolo, haciendo quizás deporte, ¿sabes? Volver a las competencias blandas, a lo básico. Hoy estamos así con el teléfono, el móvil, quietos, y entonces nuestro cerebro empieza a perder, nuestros músculos empiezan a perder. Entonces, es desde mover nuestro cuerpo, desde salir y caminar 20 minutos sin parar, desde que los niños no dejen de hacer deporte. Creo que es muy importante que así como les damos el teléfono, también los pongamos a que hagan deporte y no por la competencia, sino porque necesitan moverse. Los empleados cuando estamos en una oficina o cuando creamos nuestras empresas, pasamos horas frente a la computadora y nos aporta visualmente muchas experiencias, quizás auditivas, pero nuestro cuerpo está inerte. Y creo que es ahí una parte importante. Sí, esa parte de estar en movimiento, bien lo acabas de decir, el ser humano no está preparado para estar quieto. ¿Cuántas veces lo hemos vivido Sí. en charlas y en nuestro día a día, ¿no? Ves que también en episodios pasados hemos venido hablando justo de este movimiento que el ser humano necesita tener. Y creo que tú eres un ejemplo de ello respecto a lo que hemos platicado, ¿no? Entonces, creo que sí valdría la pena que nos compartieras un poquito, ya para ir dándole cierre a esta parte, de todo este movimiento que tú has platicado respecto a cómo salir adelante. Pues en sí, la parte de salir adelante en sí mismo, tanto como en persona como en lo que estamos haciendo, yo creo que va de la mano en las personas que me he rodeado hasta ahora, incluyendo a Dani, porque creo que en algunos problemas que llegamos a pasar con el tiempo, eh, no hablando personal, sino en la parte del trabajo, nos ayudamos mutuamente porque hemos pasado igual por esa parte en la que igual nos vemos por fuera fuertes y bien, pero por dentro estamos como de, güey, te quiero contar esto, ¿no? O te Claro. quiero decir esto. Y así mismo decimos y siempre nos motivamos en el, güey, algún día vamos a hacer esto, algún día esto que estamos platicando hoy nos vamos a reír o vamos a llorar o nos vamos a acordar de todo lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que también llevar esa parte en ver que la vida puede ser dura, sin importar que a veces tú mismo te cuestiones el por qué pasó así, sino simplemente dejar fluir de que las cosas siempre pasan por algo. No entenderlas, porque va a ser imposible entenderlas, pero sí darnos cuenta que de eso malo también viene algo bueno. Que Sí. si no hubiese sido por eso, alguna, no sé, X cosa que me pasó la semana pasada, yo enojándome porque se me perdió el boleto del estacionamiento, por esos 5 minutos que me tardé en buscarlo, me pudo haber salvado de algún choque adelante, ¿no? Correcto. O sea, entonces no nos ponemos a ver toda esa parte y yo creo que a lo que voy con esto es que se lleven la vida de una manera de aprendizaje siempre y no verla de una manera mal, porque como bien dicen, el sol vuelve a salir, ¿no? Entonces, la parte de educación no tenemos que dejarla a un lado. Y como bien lo decía hace rato, llevar bien esta parte de educar bien en la parte de las herramientas que van a venir más adelante, porque no solamente va a ser la IA, va a evolucionar y al rato esa IA se va a convertir ya en los robots que están implementando para que te estén ayudando en casa. Correcto. Entonces, yo creo que no dejen de aprender. Incluso yo sé que va a haber adolescentes que tienen esa parte de seguir husmeando en qué es lo que puede encontrar en la red. Háganlo, pero para un bien. Y que se den cuenta que de esa parte de husmear, ahí viene esa fortaleza y de dónde puede ser bueno más adelante. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, sumarnos a la parte de la educación es muy importante y es algo que nosotros estamos haciendo ya. Y que lo vean, ahora sí que otra vez de nuevamente ya, de urgencia, que lo vean con algo que sí necesitamos hoy en día. Entonces,
No nos vamos a ir sin antes que nos des tus redes sociales o en algún lugar donde te puedan contactar la gente si necesita tu ayuda, algún teléfono, correo electrónico, lo que tú quieras decirnos. De todos modos, ahí abajo vamos a poner todos Tus los redes datos sociales. Muchas gracias. y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y qué bonito esto que dices porque hay que confiar en que la vida nos sostiene y que todo pasa. Así es. Muchísimas gracias y bueno, les dejo las redes sociales, mi Instagram es paotelles360 y bueno, el teléfono y todo lo demás se los dejaré a ustedes. Muchísimas gracias. Perfecto, pues mi queridísima Pao, Jorge, un gusto compartir con ustedes en un evento tan importante en donde une la tecnología, pero sobre todo seres humanos súper chingones. Entonces, pues empresarios, empresarias, muchísimas gracias. Esperamos que este episodio haya sido muy fructífero para ustedes. Les recordamos seguirnos en las redes sociales y pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.